Abrimos nuestro consultorio diario a las 6 de la tarde en directo en Teleantioquia, TV en grande para que aprovechemos todos y podamos prevenir en salud desde el autocuidado. Desde ya, marque nuestras líneas si tiene alguna inquietud sobre el tema que vamos a tratar, los dolores de cabeza. ¿Cuáles son esos factores que lo desencadenan? ¿En qué lugar de la cabeza se producen? ¿Cuáles son los tipos de dolor de cabeza? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Qué no debemos hacer? ¿Cuáles son esos mitos y realidades? 232-4604 y 018-051-5015 son los dos números telefónicos para que ustedes hagan sus consultas. Nos acompaña el doctor Boris Pavón. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Neurocirujano endovascular y neuroradiólogo intervencionista, doctor. Hay muchas cosas que a uno le generan en la vida dolor de cabeza. Efectivamente, el dolor de cabeza, Héctor, te cuento que es de las causas más frecuentes de dolor en la raza humana. El 80% de la población en algún momento de su vida ha presentado dolores de cabeza y de ahí la importancia de un enfoque adecuado y un tratamiento oportuno para evitar que este dolor se haga recurrente. ¿Es lo mismo llamarlo cefalea? El término cefalea hace referencia al término médico. La denominación médica es cefalea y este término agrupa a un gran número de dolores, particularmente en la edad adulta. Entonces, cefalea y dolor de cabeza son términos sinónimos. Es lo mismo. Muy bien, doctor. Tenemos una gráfica donde vemos un cráneo y un cerebro. ¿En qué parte podríamos decir que se localiza con mayor frecuencia el dolor de cabeza? En general, el dolor de cabeza más frecuente es localizado en la mitad del cráneo, lo que denominamos hemicráneo. De ahí surge el término de migraña. Entonces, la migraña surge... ¿Es esta parte, doctor? Si lo miramos en una visión frontal, es decir, viendo el paciente de frente, sería localizado en la mitad, en la mitad del cráneo, exactamente. En esta parte. Correcto. Muy bien. Bueno, doctor, ¿y cómo podríamos clasificar el dolor de cabeza? Porque hay gente que dice, yo tengo una migraña, yo tengo cefalea, yo tengo un dolor de cabeza, yo tengo una jaqueca. En términos generales, los dolores de cabeza se pueden agrupar en dos grandes grupos. El término se denomina cefaleas de tipo primario o el dolor de cabeza de tipo secundario. Primario es más o menos el 90% de los dolores de cabeza, en donde el síntoma de dolor de cabeza es el único síntoma presente. Y los dolores de cabeza secundarios o cefaleas secundarias son aquellas que son el resultado de una patología subyacente, es decir, el paciente que tiene o un tumor o una masa o una lesión que comprime alguna estructura interna y se produce la cefalea como una manifestación secundaria. ¿Qué factores pueden desencadenar un dolor de cabeza? Es importante anotar que los dolores de cabeza en general son multifactoriales. Tenemos factores desde la alimentación. Ustedes han conocido que muchas veces se recomienda no consumir alimentos ricos en chocolate, el exceso de cafeína o de grasa, alimentos con alto contenido de preservantes, los alimentos, los conservados, las salchichas, los alimentos, los encurtidos. Entonces, este tipo de alimentos pueden generar dolor de cabeza. Hay factores hormonales, especialmente cuando la mujer inicia su periodo menstrual, los dolores de cabeza se vuelven más recurrentes o cuando la paciente tiene su ciclo menstrual, los dolores se intensifican. Y de otra forma, se compensan al momento de llegar la menopausia, los dolores de cabeza se hacen menos frecuentes y menos recurrentes. Hay factores climáticos, por así decirlo, el paciente que es sometido a cambios extremos de temperatura también puede manifestar dolores de cabeza. Hay factores hereditarios, especialmente cuando algún miembro de la familia ha presentado lo que denominamos jaqueca o migraña. Esta es de mucho carácter hereditario y familiar. Y hay hijos calavera que generan muchos dolores de cabeza. Obviamente el factor estresante, el estrés, las tensiones de la vida diaria tienen una alta prevalencia como desencadenantes de dolor de cabeza. Por lo tanto, la modificación del estilo de vida y tratar de llevar una vida saludable sigue siendo el principal consejo y la principal recomendación que hacemos los médicos. Antes de saludar a nuestra televidente en línea, yo quisiera preguntarle, doctor, ¿pueden ser los dolores de cabeza como síntoma de otras enfermedades, de otras dolencias o dificultades del cuerpo? Ahí estaríamos hablando de los dolores de cabeza de tipo secundario. Entonces, cuando un paciente presenta alteraciones hormonales, cuando un paciente tiene trastornos sistémicos como la hipertensión arterial, cuando un paciente tiene descompensación metabólica por alguna circunstancia como la diabetes. Entonces los dolores de cabeza son la manifestación de un trastorno subyacente. De ahí la importancia de hacer un muy buen interrogatorio, de identificar esos pequeños factores de riesgo asociados
y de definir si el dolor de cabeza es el único síntoma o si se acompaña de lagrimeo, de un párpado caído, de una parálisis de una extremidad, si el paciente tiene asociado una obesidad mórbida, si el paciente tiene fluctuaciones en su ritmo del sueño, si el paciente tiene alteraciones en el estado de ánimo. Todo esto, si lo logramos identificar con precisión, podemos ir a la causa desencadenante del dolor de cabeza y así evitar que este dolor se vuelva crónico y por lo tanto sea más difícil de manejar a futuro. Doctor, Socorro. Socorro nos llama, ella está con nosotros en su médico en casa. Hola. Doña Socorro. Bueno, espere, se cayó la llamada, esperemos que no se haya porreado la llamada, que nos vuelva a llamar. Recuerden, 232-4604 y 018-051-5015. Aquí estamos aprendiendo mucho todos los días a las 6 de la tarde, a prevenir en salud desde el autocuidado. Cuando se tiene una buena salud, uno puede estar más tranquilo y feliz. Yo siempre estoy como con los abuelitos, que dicen, mientras haya salud, mijo, todo lo demás viene por añadidura. Es una gran ventaja, ¿cierto, doctor? Es una gran ventaja tratar de llevar una vida libre de dolores, especialmente porque los dolores de cabeza son una causa muy discapacitante para los pacientes, un motivo de ausencia laboral importantísimo hoy en día y que si no se controla, como les digo, adecuadamente, el paciente queda con un dolor crónico que va a impactar negativamente en su estado anímico y por lo tanto va a ser muy difícil de tratar a largo plazo. Muy bien, después de mensajes hablaremos sobre mitos y realidades. Por ejemplo, ¿tiene algo que ver la actividad sexual con los dolores de cabeza? ¿Se presentan más los dolores de cabeza, cefaleas o jaquecas en los hombres o en las mujeres? ¿Hay situaciones de trabajo que nos pueden desencadenar una jaqueca? Eso lo vamos a ver después de mensajes en su médico en casa. Volvemos. Esta tarde hablamos en Teleantioquia, TV en Grande, en su médico en casa sobre los dolores de cabeza. Doctor Boris, ¿usted sabe dónde está ubicado en Antioquia, en qué municipio, el río Penderisco? Esa pregunta me da dolor de cabeza, pero creo que en Urrao. Sí, señor, muy bien. Desde Urrao nos llama esta televidente, doña Dora. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿y usted? El río Penderisco es muy lindo, ¿cierto? Pues sí, más o menos. Hermosa. Me tengo que ir a bañar allá bien rico. ¿Usted qué quiere comentarnos? ¿Tiene dolorcito de cabeza? No, sino que yo llamaba porque es que el esposo mío a veces le duele la cabeza mucho. O sea, es un dolor persistente que le dura 2, 3 días, día y noche. A ver, pues, ¿qué será eso? Bueno, señora, vea, le presento al doctor Boris, que con tanta amabilidad y cariño viene a compartir sus conocimientos. Un abrazo, saludos a su esposo. Bueno, gracias. Y a toda la gente de Urrao que nos vean todos los días de lunes a viernes desde la tarde, su médico en casa. Doctor. Dora, es muy importante dentro del análisis del caso de tu esposo, definir esa duración es clave porque la mayoría de dolores duran horas o días. Es poco probable que un dolor importante desde el punto de vista neurológico dure semanas o meses. Entonces, dentro de los dolores de cabeza en el hombre, la cefalea tensional es la líder en el momento del diagnóstico. Los pacientes que son sometidos a tensión emocional, que manejan el estrés de una forma inadecuada, pacientes que son roncadores crónicos, hay que ver si tu esposo es un roncador crónico, Dora, porque esto puede ser una causa muy importante del dolor de cabeza. Si tu esposo ha ingerido no bebidas alcohólicas con recurrencia, porque la ingesta de bebidas alcohólicas también puede presentar como una causa desencadenante de dolores de cabeza, y evaluar la posibilidad de algún miembro de la familia cercano a tu esposo que tenga este tipo de dolores de cabeza, porque como hemos dicho, la herencia en este tipo de dolores es muy importante, tanto en la migraña clásica como en los pacientes que tienen cefalea tipo tensión. Doctor, ¿se presenta más la cefalea en hombres o en mujeres? Desafortunadamente para ellas el dolor de cabeza es mucho más frecuente en mujeres, especialmente al momento de iniciar su periodo menstrual. Las mujeres inician con una recurrencia en los dolores de cabeza que se desencadena al momento de la ovulación, o que se puede empeorar con la ingesta de anticonceptivos orales como método de planificación. Entonces, el hecho de ser mujer, fuera de eso si consume anticonceptivos orales, fuera de eso si tiene malos hábitos alimenticios, si no hace una actividad diaria de ejercicio, puede fomentar el desarrollo de dolores de cabeza. ¿La actividad sexual puede desencadenar dolores de cabeza? Efectivamente, hay una actividad sexual específicamente relacionada con el coito y tiene relación con los
esfuerzos respiratorios, como hablábamos la vez pasada cuando discutíamos la parte de los aneurismas cerebrales. Entonces, esa cefalea coital o que se presenta durante la actividad sexual debe ser evaluada de una manera muy temprana porque puede representar una causa intracraniana, una hemorragia, un evento que amerita una intervención rápida y oportuna. Muy bien. Ay, Manizales del alma, nos llaman desde esta ciudad del Eje Cafetero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, para una pregunta al neurólogo. ¿Cuál es su nombre? Doris, ¿cierto? Doris Correa. Bienvenida a su médico en casa. Adelante, le presento al doctor. Muchas gracias. Doctor, mi mamá se cayó hace 2 años y tiene 81 años. Le mandaron naproxeno de 250, se golpeó la cabeza y al mismo tiempo la internista y el otro médico general dice no tome nada. Ahora se volvió a caer y no le mandaron naproxeno, yo le he dado el naproxeno 2 veces. Eso hay controversia entre los médicos de que tomen naproxeno, otros sí, otros no. Eso no previene, pues puede dañar el riñón, pero no previene un tumor pues del cerebro. ¿Alguna pregunta para Doris, para doña Doris, doctor? No, está muy clara la inquietud. Un abrazo, saludos en la casa y que se mejore la mamá, ojalá. Doris, mira, normalmente el uso de los antiinflamatorios y los analgésicos no está contraindicado en el caso de cefalea. El problema radica cuando se abusa de este tipo de medicamentos. Y hablamos de abuso cuando utilizamos más de 15 dosis de este medicamento por mes, o incluso algunos dicen más de 10 dosis durante los últimos 3 meses. Ahí hablamos de un abuso de medicamentos que puede incluso en sí mismo ser un desencadenante de la misma cefalea. Pero para la edad de tu madre, el uso de antiinflamatorios o analgésicos no está contraindicado, siempre y cuando sea por un periodo corto de tiempo y siempre y cuando la paciente tenga síntomas de dolor de cabeza, porque sucede que el paciente sin tener un dolor, digamos, discapacitante, abusa de estos medicamentos y se excede en el consumo de los mismos. Por lo tanto, tenemos que tomarlos siempre y cuando haya dolor, porque de lo contrario sí podemos generar un daño colateral, como efectivamente es una sobrecarga al riñón. Nos llama Catherine desde Manrique, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Adelante con tu inquietud. Lo que pasa es que yo estoy en embarazo. Yo tengo 8 meses de embarazo. Yo quisiera saber, a nosotras las mujeres de embarazo, ¿por qué nos da tanto dolor de cabeza? Catherine, gracias. Bueno, muchas gracias. Que te vaya muy bien con tu bebé. Bueno, Chao. muchas gracias. Doctor. Catherine, es curioso esta pregunta porque en general en medicina el embarazo se considera como un factor protector. Muchas de las mujeres, como hablábamos ahora, que tienen una mayor frecuencia de dolores de cabeza, al momento de estar en embarazo disminuye la intensidad y la frecuencia de los episodios de dolor de cabeza. Yo te aconsejaría, Catherine, para el caso particular tuyo, que hagamos un muy buen control de la presión arterial, un muy buen chequeo con tu ginecólogo, porque no es normal que durante la gestación se presente cefalea. Como te digo, es más bien un estado protector para el dolor de cabeza. Y el hecho de tu cuestión o de tu pregunta me eleva otras inquietudes adicionales, que no tengamos subyacente un problema de presión arterial alta durante el embarazo que denominamos preeclampsia y que esa sea la causa desencadenante del mismo. Doctor Boris, para respuestas cortas, ¿por qué el guayabo genera dolor de cabeza? Porque en el alcohol existen una serie de sustancias que irritan las meninges del cerebro. Particularmente la gente siempre interpreta que el dolor de cabeza es un dolor del cerebro y realmente el cerebro como tal no es lo que duele. Las estructuras internas del cráneo no duelen. Lo que duele son las envolturas o las membranas que recubren el cerebro, que denominamos meninges, o algunos factores externos como el cuero cabelludo o estructuras nerviosas externas al cráneo. El alcohol o el consumo de alcohol tienen una alta predilección por inflamar estas membranas. Entonces, cuando se excede en alcohol, lo que producimos es de una u otra forma algo de irritación meningia, que es lo que le duele al paciente, Bien. es decir, las envolturas del cerebro. Y el chocolate, como lo habíamos dicho al principio, también puede generar esos episodios. El consumo excesivo de chocolate para algunos usuarios o para algunos pacientes puede ser un desencadenante, pero tampoco, digamos que como especialista podemos suspender o bloquear o prohibir el consumo de estos alimentos a toda persona que viene con cefalea. Cada persona tiene que identificar de manera particular cuáles son sus desencadenantes y por lo general el paciente durante su interrogatorio es capaz de describir con mucha claridad que cuando consume ciertas sustancias, cuando come chocolate
Cuando, por otro lado, pasan un periodo de horas sin comer, es decir, el ayuno prolongado, pueden ser desencadenantes de dolor de cabeza. Entonces, tradicionalmente en el chocolate existen sustancias que pueden desencadenar el dolor de cabeza, pero no es un factor común a todos los pacientes que sufren de migraña. ¿El ruido también puede desencadenar el dolor de cabeza? Puede ser todos, digamos, los dolores de cabeza pueden ser disparados por efectos externos, factores externos. El ruido, si bien es un desencadenante, puede ser un síntoma que, digamos, lo que llamamos la sonofobia, que es la poca tolerancia al ruido. Es uno de los síntomas predominantes cuando hablamos de la migraña clásica. El paciente que tiene irritación a las luces, irritación al ruido, generalmente durante unos periodos de minutos que preceden a la aparición del dolor de cabeza. El paciente identifica luces, cocuyos, ciertos síntomas visuales que se acompañan de irritación a la luz, irritación al sonido y que posteriormente se acompañan ya del dolor de cabeza de tipo pulsátil, Bien. Que es el característico en este tipo de cefaleas. Doctor, en la casa, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un dolor de cabeza? La mayoría de dolores de cabeza mejoran con el reposo, con la quietud. El paciente puede tomar un reposo en cama. ¿Y la papa en la frente con un pañuelo mejora o no? Ese es un mito. Es un mito. Es un mito. ¿Y el alcoholcito olido en un pañuelo? También se trata de un mito. Obviamente, como te digo, cada persona en particular identifica los desencadenantes y los factores que la alivian. A mí particularmente en la consulta me han llegado pacientes que dicen que eso es lo único que lo alivia, entonces desde el punto de vista científico puede que no tengas una explicación, pero que obviamente si tiene una efectividad terapéutica, pues no. Ejemplo, placebo. Se recomienda que lo continúe haciendo, correcto. Muy bien, doctor. ¿Tiene tratamiento? ¿Se puede curar una persona que padece de migraña? Se puede curar. Si hacemos un uso adecuado de algunos medicamentos, combinamos distintas estrategias terapéuticas, se puede curar un paciente, especialmente en las cefaleas de tipo secundario. Si el paciente tiene un problema de sueño, es un roncador crónico, o el paciente tiene una obesidad mórbida, si controlamos este tipo de factores, el dolor de cabeza puede desaparecer. Más complicado aún en las cefaleas primarias, en donde no hay una causa común. De ahí la importancia de utilizar un muy buen régimen de analgésicos, unos medicamentos que llamamos profilácticos o preventivos y combinar estos dos tipos de medicamentos, unos que previenen y unos que sirven para la crisis aguda del dolor. Doctor Boris, gracias por acompañarnos, por estar en Su Médico en Casa, aprendimos mucho. Estamos aprendiendo nosotros a prevenir enfermedades desde el autocuidado y para eso tenemos este consultorio en Teleantioquia TV en grande todos los días, 6 de la tarde y en directo para que ustedes puedan llamar. Cuéntenle de este programa a sus familiares, amigas, vecinas, en fin. Aquí aprendemos mucho en Teleantioquia y recuerden, los queremos mucho y los esperamos mañana. Chao. Derecho a reclamar pensión.